Bueno, buenas noches a todos, a todas. Licenciado Paz, buenas noches. Muchas gracias por conectarse. Bienvenidos al segundo módulo del Diplomado de Periodismo Político. Para nosotros, desde la Fundación para el Periodismo, siempre es un gusto tenerlos en cada una de nuestras sesiones. Y hoy vamos a empezar nuestro segundo módulo que tiene que ver con comunicación política y para lo cual hemos invitado al licenciado Ricardo Paz, que gentilmente ha aceptado la invitación de la Fundación para el Periodismo para poder compartir con nosotros el conocimiento que él tiene. Así que voy a leer una breve reseña de lo que es su actividad profesional, sin duda alguna grande, pero vamos a resumir. Ricardo Paz es sociólogo boliviano, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en estrategia electoral, especializado en reformas políticas, elaboración y evaluación de proyectos y planificación estratégica, exdiputado nacional, consultor internacional, trabajó para el PNUD y el BID. Escribe columnas de opinión en periódicos de América Latina y Bolivia y tiene una importante producción bibliográfica. Actualmente es profesor investigador en varias universidades de Latinoamérica. Es miembro de la Internacional Asociación Política de Consultores, entiendo, y de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Es un reconocido consultor político internacional y presidente ejecutivo del Centro Boliviano de Gerencia Política. Entre 1989 y 2024 ha dirigido 59 campañas electorales presidenciales y locales en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, México y Colombia. Así que ustedes tienen ahí un resumen de lo que es su participación en temas de comunicación política y estrategias de planificación. Así que bienvenido, licenciado Paz. Es un gusto tenerlo ahora en el diplomado. Somos periodistas que estamos conectados desde distintas partes del país, alrededor de 20 participantes, y estamos atentos a todo lo que nos pueda compartir. Le dejo con la sala. Muchísimas gracias, Tania. Es un gusto poder compartir estas horas con ustedes, hoy, mañana, el próximo martes, el jueves. Si bien el espacio siempre es un poco reducido para la temática tan vasta que vamos a trabajar, yo voy a hacer el esfuerzo de hacer una especie de panorama general, ¿no? De lo que es la comunicación política. Obviamente, de acuerdo al interés del auditorio, podremos tratar de profundizar alguno que otro aspecto que se nos vaya a plantear de acuerdo al interés. Es muy interesante cuando, pocas veces sucede, ¿no? Que cuando este tipo de clases las damos cuando estamos viviendo un proceso como el que estamos viviendo nosotros ahora en el país. Es muy eh, excitante, muy sugerente, muy desafiante hablar de comunicación política en medio de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Que es una campaña electoral tan intensa, tan complicada, en un contexto de tanta incertidumbre, etcétera. Entonces, yo me imagino que va a estar bastante interesante, digamos, lo que podamos conversar con ustedes, ¿no? Obviamente hay una parte un poquito árida, este es un diplomado, pues no es un conversatorio, no es un taller, entonces tiene que cumplir algunos requisitos académicos, entonces yo tengo también la obligación y el deber de poder dotarles de algunas categorías, conceptos, etcétera. Algunos o muchos tal vez de aquellos que son de conocimiento de ustedes, ¿no? Todos ustedes son comunicadores, han estudiado en universidades, en fin. Entonces, seguramente algunas de las cosas que hablemos también son conocidas para ustedes, no son extrañas a su propio lenguaje y a su conocimiento. Entonces, eso nos va a permitir de repente avanzar un poquito más rápido en los temas áridos, en los temas conceptuales, en los temas académicos, y vamos a tratar de dedicarle pues todo el tiempo en las clases un espacio a las consultas, a las preguntas, a la participación de ustedes, ¿no? Que siempre es importante. Em, en principio, mi manera de encarar estos cursos es la siguiente. Yo hago
divido en dos partes esta es la clase que vamos a tener hoy día. En dos mitades vamos a tener un descanso de 5 minutos a las 8 de la noche para que estire un poquito las piernas y yo también pueda tomarme un vasito de agua. Y al empezar la segunda parte, podemos conversar un poquito con algunas dudas que hayan quedado, algunos comentarios o lo que ustedes quieran plantear. Y también voy a tratar de al final de también dar unos 5 o 10 minutos para que podamos hacer ese ejercicio de preguntas y todas estas cosas, ¿ya? Entonces, dicho esto, voy a dar inicio a la clase que nos corresponde el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Eh, Ustedes me dirán si la pantalla ya está compartida. ¿Ya la están viendo? Ah, ¿sí? Se ve. Sí se la ve, ¿no? Sí, licenciado, se ve. Perfecto, perfecto. La voy a poner en modo de presentación. eh, y vamos a comenzar con este trabajito. Bien, eh, bueno, bienvenidos entonces a nuestra primera sesión de este curso de comunicación política. En primer lugar, hoy vamos a sentar las bases de nuestro estudio, comprendiendo que es este campo tan dinámico, eh, quiénes son sus protagonistas, cómo se va a articular el proceso comunicativo en el ámbito del poder, y para eso vamos a empezar analizando, viendo, conociendo cuáles son los fundamentos teóricos, conceptuales de este campo de la comunicación política. Lo primero, pues, que tenemos que preguntarnos es qué es la comunicación política, ¿no? Vamos a tratar de hacer una definición y ver quiénes son los protagonistas, quiénes son los actores de la comunicación política. La comunicación política es un campo fascinante, ¿no? Bueno, lo digo yo porque lo practico desde hace casi 40 años, ¿no? Pero también es a menudo malinterpretado. eh, no es simplemente, digamos, el estudio, o la disciplina o la ciencia que se ocupa de la propaganda o de las relaciones públicas, como a veces nos hacen creer, ¿no? En su esencia, la comunicación política se define más bien como el intercambio de mensajes entre los actores políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía, ¿no? Con el propósito fundamental de influir en las opiniones, en las actitudes y sobre todo en los comportamientos relacionados con el poder. Con el poder y en las democracias modernas, en las democracias institucionalizadas, con la toma de las decisiones públicas, ¿verdad? Eh, Piensen a la comunicación política como una especie de sistema nervioso de la democracia, ¿no? Eh, es el proceso mediante el cual las ideas, las propuestas, los debates y las decisiones fluyen en un intercambio entre quienes gobiernan, quienes aspiran a gobernar y quienes son gobernados, ¿no? Eh, Su objetivo como disciplina va más allá de la mera información, ¿no? La comunicación política lo que busca, si tratamos de ser resumidos, tratamos de ser concretos,
es persuadir, movilizar y construir consensos en la sociedad. Sin comunicación, la política sería un monólogo, ¿no? Y la democracia un concepto vacío. Eh, la, la política nació como una suerte de continuación de la guerra por otros medios, ¿no? Al revés de lo que decía Clausewitz. Clausewitz dice, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero en realidad lo primero que hubo fue la guerra, fue la resolución de los conflictos por una vía que no era la vía pacífica, ¿no? Que era la vía eh, de la imposición, la vía de obligar al adversario a hacer nuestra voluntad. En cambio, la política es el arte del pacto, es el arte del acuerdo, es el arte del consenso. En resumen, la política es la resolución pacífica del conflicto, la resolución dialogada del conflicto, la resolución por vías que no son las vías violentas del conflicto. Así se ha inventado la política y eh, sin duda alguna, desde el momento en que hubo política, hubo comunicación política, ¿no? Porque, como digo, la comunicación es el elemento esencial que hace a la cooperación entre los seres humanos. Les he dejado yo en la plataforma Moodle, una conferencia de Yuval Noah Harari acerca de el, acerca de la evolución de nuestra especie, de los sapiens, y por qué los seres humanos llegamos a la cúspide de la pirámide en la naturaleza, ¿no? ¿Por qué somos los reyes, los soberanos de la naturaleza? ¿Por qué mandamos sobre animales, sobre plantas, y sobre todo lo que existe en la Tierra? Básicamente lo que dice Yuval Noah Harari es que nosotros tenemos una característica. Yo necesito, para no abundar en esto, que ustedes vean, ¿no? Esa conferencia es corta, que creo que es de 15 o 16 minutos, pero en resumen, ¿no? Lo que nos dice Yuval Noah Harari es que los seres humanos hemos sobresalido por encima de todos los demás animales porque tenemos dos características particulares. La primera es que nosotros podemos cooperar a gran escala, ¿no? Cosa que no pueden hacer la mayoría de los mamíferos, de los animales con cerebro grande, ¿no? Eh, Pueden hacer, algunos animales cooperan en gran escala, como las hormigas, las abejas, los peces, en fin. Pero las hormigas, las abejas, los peces, en fin, esos animales que cooperan en gran escala no lo pueden hacer de manera flexible. En cambio, nosotros sí, esa es la segunda característica, ¿no? Podemos cooperar a gran escala y de manera flexible. ¿Qué quiere decir esto? Las hormigas, las abejas están haciendo lo mismo que hace miles de años. No cambian en absoluto. Siguen haciendo lo mismo que hacían. En cambio, nosotros tenemos gran capacidad de cambio y de innovación y de adaptación, lo que nos ha permitido que nuestro cerebro crezca y podamos reinar sobre la naturaleza, ¿no? Pero bueno, para lo que nos interesa, para los efectos de la comunicación y de la comunicación política, ¿por qué es importante esto? Porque ¿cómo hicieron los seres humanos, cómo hicieron los sapiens para cooperar a gran escala y de manera flexible? ¿A través de qué herramienta? La herramienta del relato, la herramienta de la creencia en algo común. Somos los únicos animales que nos podemos imaginar el futuro y que además podemos imaginarnos cosas que no existen. Los demás animales no tienen esa capacidad, no tienen la capacidad de construir
relatos, de construir mitos, de construir cuentos. Nosotros hemos tenido esa capacidad y por eso hemos inventado la religión, hemos inventado todas las ficciones jurídicas que son las que nos permiten cooperar a gran escala y de manera flexible, ¿no? El dinero, los estados, eh, las corporaciones, todas estas cosas que no existen en la realidad, no existen físicamente, no son palpables, ¿no? Sin embargo, existen como ficciones que nosotros le hemos dado un contenido y un valor y eso nos ha permitido cooperar a gran escala y de manera flexible. El que creamos todos, digamos, que un papel eh, tiene un determinado valor que nos permite intercambiar mercancías, intercambiar todo. Yo te doy un papel y tú me das 20 plátanos, en fin. Eso lo hemos podido lograr gracias a que nos hemos podido imaginar cosas que no existen y las hemos podido comunicar. Y las hemos podido comunicar de manera siempre innovativa, creativa, etcétera, ¿no? Entonces, esa cualidad, esa cualidad que tenemos los, los sapiens, no, nos ha permitido generar esta habilidad de eh, precisamente de de la comunicación y, por supuesto de la comunicación política, ¿no? Ahora bien, ¿cuál ha sido la evolución histórica de la comunicación política? Cómo se ha ido construyendo, cómo ha ido creciendo, ¿no? Para entender la comunicación política actual, es absolutamente imprescindible mirar hacia atrás y reconocer cómo ha mutado a lo largo de la historia, siempre de la mano de los avances tecnológicos y de los cambios sociales, ¿no? Por ejemplo, en la Grecia antigua, el ágora era el epicentro de la política, ¿no? El ágora, ustedes saben, era la plaza donde se reunían los ciudadanos, los ciudadanos que tenían, digamos, la capacidad de decisión, ¿no? De que podían participar. Ahí no entraban las mujeres, no entraban los esclavos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? El, 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 en el Ágora, porque había muy pocos que eran los que decidían, entraban todos los que tenían algo que decir. Ahí ya la oratoria era el arte supremo, ¿no? Figuras como Demóstenes o Pericles dominaban la retórica para persuadir a esa asamblea que se reunía en en el ágora, ¿no? Posteriormente en Roma, el ágora transmutó en el foro, el famoso foro romano, que cumplía una función similar y ahí también tenemos oradores como Cicerón, eh, un mago de de la palabra, el creador de la retórica. Y aquí la comunicación era eminentemente oral, directa y dependía mucho de la capacidad de convencimiento que pudiera mostrar el orador, ¿no? Ya en épocas posteriores, como en la Edad Media, la comunicación del poder se basaba más bien en la simbología, ¿no? Escudos, banderas, vestimentas, los grandes rituales, las coronaciones, las procesiones, muchas de esas cosas perviven, ¿no? Han llegado hasta nuestros días. Hace poco nomás hemos tenido la coronación del rey Carlos en Inglaterra con todo ese boato y esa parafernalia, ¿no? Pero sobre todo el control de la información existía a través de la iglesia y de la monarquía, ¿no? El rumor y la difusión boca a boca a través de pregoneros o de juglares eran medios informales
que también tenían, por supuesto, su efectividad, ¿no? En aquellas épocas. Luego vino la invención de la imprenta, ¿no? Que el gran hito, el gran momento, el gran momento, digamos, revolucionario, importante en la historia de la comunicación y de la comunicación política, que fue la invención de la imprenta a mediados del siglo XV, ¿no? Eso fue una verdadera revolución. Por primera vez, los mensajes podían ser replicados masivamente y difundidos más allá de los círculos de élite. Esto dio origen a los panfletos, los folletos y eventualmente los periódicos partidistas. Para, para algunos de ustedes que crean que que es importante profundizar alguno de estos temas, por ejemplo, este de la historia de la escritura, ¿no? En la historia de los libros, les recomiendo, ¿no? Un libro muy hermoso que se llama El infinito en un junco, ¿no? Luego les pongo el detalle en la plataforma, ¿ya? Inclusive, si lo encuentro, se los voy a poner en PDF, ¿no? Bien, este periodo fue crucial para movimientos como la Ilustración y las revoluciones liberales. Por ejemplo, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, son impensables sin la invención de la imprenta, ¿no? Allí la prensa se convirtió en una herramienta vital para difundir ideas, criticar al poder y movilizar a la población. En ese sentido, la comunicación se volvió mucho más reflexiva, permitiendo una mayor formación de la opinión pública a través precisamente de la lectura. Ya el siglo XX trajo consigo la radio, que permitió ya a los líderes comunicarse directamente, no con unos cuantos cientos, con unos miles, sino con millones de personas, superando las barreras geográficas, inclusive las barreras de alfabetización, ¿no? Porque entenderán ustedes que hasta muy entrado el siglo XX, los niveles de analfabetismo, es decir, de gente que sabía leer y escribir, eran todavía muy reducidos. Eh, eh, por ejemplo, las famosas charlas junto a la chimenea de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos son un ejemplo paradigmático de cómo la radio fue construyendo una conexión personal y emocional con la ciudadanía, ¿no? Eh, el, el- la invención de la radio y su proliferación y casi inmediata eh, produjo una revolución tan o más grande que la de la imprenta, ¿no? Porque como les decía, en el caso de la imprenta, bueno, era muy poca gente la que sabía leer y escribir, hasta, como les digo, varios siglos después de haberse inventado. En cambio, la radio fue casi de inmediato de un impacto pues masivo, global, generalizado, ¿no? Y a la radio se le sumó muy rápidamente a mediados del siglo XX la televisión, que añadió el componente visual, lo cual transformó radicalmente la comunicación política. ¿Por qué? Porque la imagen del político se volvió crucial, la telegenia, es decir, la capacidad de lucir bien en televisión se convirtió en un factor determinante. Todos ustedes han debido escuchar hablar y en muchos otros cursos han debido ver el debate televisado entre Kennedy y Nixon en 1960, si no también lo voy a colocar en la plataforma cuando lo voy a subir para que lo podamos ver. Ese debate, por ejemplo, fue un hito, ¿no? Se dice, por ejemplo, que quienes lo escucharon por radio, eh, quienes escucharon el debate por radio, le dieron por ganador a Nixon. Les pareció mucho más
coherente, en fin, seguramente la voz también de Nixon era más seductora, en fin, lo que fuera, mientras que quienes lo vieron por televisión le dieron una victoria abrumadora al joven candidato Kennedy, al joven senador de Massachusetts, demostrando por primera vez de manera, digamos, masiva, global, muy contundente, el poder de la comunicación no verbal, ¿no? Ese fue el momento del auge, por ejemplo, de la publicidad política profesional y el surgimiento de los denominados spin doctors, de los cuales vamos a abundar y vamos a hablar más adelante. Finalmente, para concluir este repaso a vuelo de pájaro de la evolución histórica de la comunicación política, digamos que la llegada de Internet democratizó la producción y el consumo de información. Eh, el- los partidos, los candidatos eh, podían tener sus propios sitios web, sus blogs, controlando más directamente sus mensajes. Ya no estaban tan sometidos a a la voluntad, digamos, de los grandes medios de comunicación, de los medios masivos, ¿no? El Internet representó la otra gran revolución, ¿no? O sea, la imprenta, la radio, la televisión y el Internet. Sin embargo, yo pienso, y muchos autores así lo señalan, el verdadero terremoto llegó con el auge de las redes sociales. Es decir, hace poquísimo tiempo, estamos hablando de 10 años, Facebook, Twitter, X, como quieran llamar, Instagram, TikTok, YouTube, etcétera. Todas estas plataformas eh, permitieron una interacción directa y en tiempo real entre políticos y ciudadanos, eliminando muchos, casi la totalidad de los intermediarios. Eh, Por eso es tan común hoy día entre nosotros conceptos como la viralidad, el microtargeting, es decir, enviar mensajes muy específicos a segmentos de votantes, y la personalización se han vuelto fundamentales y centrales en esto de la comunicación política. Claro que no todo no todo es maravilloso ni todo es positivo, ¿no? Esta irrupción también de las redes sociales y esta era digital eh, también trajo desafíos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la proliferación de las noticias falsas, las fake news, la polarización, la formación de cámaras de eco, etcétera, donde los usuarios eh, interactúan con información que confirma, digamos, sus sesgos, ¿no? Es decir, lejos de simplificarse o de hacerse más amable, digamos, la comunicación, a- a- ha generado una cantidad también de problemas muy importantes, ¿no? Bien, eh, luego de haber hecho este repaso, como les digo, abuelo de pájaro, de la evolución histórica de la comunicación política, nos adentraremos en algunos conceptos generales sobre la importancia que tiene la comunicación política en nuestros días, fundamentalmente en los regímenes democráticos, ¿no? Yo voy a anotar algunos puntos. No, es un poco arbitrario también lo que yo hago, ¿no? Probablemente hayan muchísimos otros elementos que valgan la pena de ser relevados, de puestos digamos, en primera línea, pero es lo que yo pienso que es lo más importante, ¿no? Pero para eso tendremos también el foro nuestro
para poder agregar si vale la pena o también de repente recortar, digamos, alguno de estos elementos. En primer lugar, eh, la comunicación política cumple un rol que fomenta la información y la participación ciudadana. Es decir, que permite a los ciudadanos estar al tanto de las políticas públicas eh, y al tanto del devenir propio de la política, de las propuestas de los candidatos, de las acciones de los representantes, de los gobernantes, en fin, ¿no? Eh, una ciudadanía bien informada es capaz de tomar decisiones no solo de voto más conscientes, sino de participación activa en el debate público y en el quehacer mismo de la sociedad, ¿no? Entonces, una de las funciones más importantes que viene a cumplir la comunicación política es esta de fomentar la información y la participación ciudadana. Por otra parte, es un mecanismo o permite, digamos, la uh, expresión de mecanismos de rendición de cuentas y de fiscalización del poder. Eh, es obvio que los políticos utilizan la comunicación para justificar sus decisiones y acciones, pero en contraposición, los ciudadanos, a través de los medios y de sus propias plataformas, de las redes, etcétera, la utilizan para exigir responsabilidades. Los medios de comunicación en particular actúan, también esto vamos a profundizar un poquito más adelante, como un cuarto poder que vigila y fiscaliza a los gobernantes. En algunos casos, de manera casi excesiva, ¿no? O pretendidamente excesiva, es decir, a los políticos no les gusta mucho este tipo de fiscalización que hace la prensa y la influencia que logra tener. En momentos determinados, eh, la, el rol de los medios, de la prensa o de las redes sociales puede ser inclusive mucho más potente y más contundente y con mejores resultados que el propio rol de las instituciones. Muchas instituciones no tienen la capacidad que tienen los medios, ¿no? O los actores de la comunicación para visibilizar problemáticas, para denunciar determinados hechos y problemas y causas que hay en la sociedad, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, ahorita el caso de María Galindo, ¿no? Que podemos verlo también, lo podemos estudiar, o el caso de hace algunos años, ustedes ya lo han conocido solamente eh, digamos, por referencias, porque la mayoría de ustedes son muy jóvenes, al compadre Palenque, ¿no? Que inauguró una forma de comunicación política muy especial. El propio caso de Carlos Mesa, a través de su famoso curul electrónico durante tantos años comentando las noticias. En fin, hay muchos casos que nos pueden servir de apoyo a esta afirmación que estamos haciendo de que los medios de comunicación actúan como un cuarto poder que vigila y fiscaliza a los gobernantes. Otro elemento fundamental de la importancia de la comunicación política en la democracia es que contribuye a la formación de la opinión pública, ¿no? Precisamente es a través del debate, a través de la confrontación de ideas y de la difusión de diversas perspectivas que la comunicación política resulta esencial para la formación de una opinión pública informada y diversa, ¿no? Un pilar de cualquier sociedad democrática. ¿Cómo podrían los ciudadanos, cómo podría la gente eh,
formarse, digamos, en todos los temas que hacen a las políticas públicas, a los temas de interés general, si no fuera a través de la comunicación política, si no fuera a través de esta herramienta que permite, como decía hace un momento, la contribución de ideas y la difusión de diversas perspectivas. Es algo digamos, casi es inmanente, casi consustancial con la democracia. La comunicación política refuerza la legitimidad del sistema democrático. Cuando los procesos comunicativos son abiertos, son transparentes y permiten la participación generalizada, cuando incluye a todos los actores que tienen que ver con la comunicación política, se fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el sistema democrático. Por el contrario, cuando no sucede esto, cuando no existe la práctica de una comunicación abierta, de una comunicación transparente, de una comunicación libre, cuando se restringe más bien la participación de algunas visiones o de algunas perspectivas dentro de la sociedad, entonces, en ese caso, la confianza de los ciudadanos en las instituciones decrece, eh, la, digamos, la desconfianza en el sistema democrático se hace cada vez más grande y la probabilidad o la posibilidad de la tentación autoritaria, de las pulsiones a, a salidas no democráticas se hacen mucho más grandes, mucho más evidentes, ¿no? Eh, Finalmente, la comunicación política en la democracia facilita la movilización y la deliberación. La comunicación eh, es clave para movilizar a los votantes durante las elecciones, para organizar a los movimientos sociales o simplemente para que los ciudadanos deliberen sobre temas de interés público, ¿no? Confrontando ideas, buscando soluciones colectivas, en fin, ¿no? Eh, el, el, la comunicación política es un catalizador para que eh, la gente, para que la sociedad, para que todos quienes integramos, digamos, la comunidad, eh, podamos tener canales, mecanismos, herramientas, formas para poder intercambiar criterios, generar consensos, generar momentos eh, de acuerdo o de poner también en evidencia nuestras diferencias, nuestros desacuerdos, pero encontrar mecanismos de resolución pacífica, de resolución no violenta de esas discrepancias, ¿no? Eh, en suma, la, la comunicación política en democracia ayuda en la construcción de consensos y en la resolución de los conflictos. Es el arma, es la herramienta, es el canal, es el mecanismo a través del diálogo, la negociación y la capacidad de comunicar acuerdos se realiza. La comunicación política se, se convierte en ese sentido en una herramienta poderosa para construir consensos sobre políticas importantes y para resolver conflictos de manera
pacífica y democrática. Bien, dicho esto, habiendo visto un poco la evolución histórica de la comunicación política, viendo esto de la importancia de la comunicación política en la democracia, pasemos a ver quiénes son los actores principales de la comunicación política. ¿Quiénes son, quienes interactúan y hacen posible y realizan la comunicación política? En primer lugar, están obviamente los partidos políticos y los candidatos, ¿no? En este complejo ecosistema participan diversos actores, cada uno con sus propios roles, con sus propios objetivos. Son emisores primarios de mensajes. Eh, los partidos, las organizaciones buscan ganar elecciones, buscan influir en la legislación, quieren mantenerse en el poder. Su comunicación es una comunicación estratégica y orientada principalmente a la persuasión. Son, eh, como dice la propia Constitución, la ley, pero como también nosotros sabemos de manera muy clara y muy evidente, son eh, los canales de representación de la ciudadanía, ¿no? A través de los partidos políticos, de los candidatos, etcétera, es que la gente puede verse representada en las instituciones, en los órganos de poder, en suma, en la administración de la cosa pública, ¿no? Eh, Cuando entra en crisis, por ejemplo, el sistema político, cuando entra en crisis el sistema de partidos, el sistema de representación política, toda la sociedad se conmueve, ¿no? Toda la sociedad entra en un momento de incertidumbre, de anomia, etcétera, que en alguna medida es el que estamos viviendo nosotros ahora en nuestros días, ¿no? Cuando estos actores principales de la comunicación política, como son quienes canalizan la representación de la ciudadanía, están en una crisis de legitimidad, naturalmente todo el sistema tambalea, ¿no? Todo el sistema se pone en cuestión. Los, obviamente los otros actores principales de la comunicación política son el gobierno y las instituciones públicas, ¿no? Una vez que los candidatos y las organizaciones políticas, los partidos, una vez en el poder, tienen que constituirse en gobierno, administrar la cosa pública y tienen que comunicar sus políticas, sus logros, sus desafíos, sus decisiones a la ciudadanía. Ese tipo de comunicación, esa comunicación, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es fundamentalmente legitimidad, busca apoyo y comprensión para sus acciones. Cuando fracasa la comunicación política de gobierno, el gobierno también tambalea, el gobierno se puede venir abajo. Cuando el gobierno no convence, no es un gobierno legítimo. Cuando las instituciones no son creíbles, se produce una situación de irrespeto a estas instituciones, de irrespeto a la norma y de desacato generalizado. Vivimos el momento de la anomia social. Entonces, es muy importante la comunicación política porque es la que le da la fuerza de legitimidad y de credibilidad a los gobiernos y a las instituciones. Imagínate cómo están ahorita, por ejemplo, las instituciones en nuestro país. La policía, el ejército, el parlamento, la asamblea, el órgano ejecutivo, el propio órgano electoral, en fin, la situación es dramática y en gran medida es, es una situación que si bien está obviamente provocada por la realidad, por
por las defectuosas gestiones en cada uno de los campos y en general por la crisis estatal por la que estamos atravesando. Sin embargo, también hay una enorme y una gran responsabilidad en las deficiencias que existen en la comunicación política, ¿no? La comunicación política no ha cumplido o no está cumpliendo el rol este de comunicar los logros, los desafíos, eh, de una manera adecuada, correcta, convincente, creíble a la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, la comunicación política no está logrando legitimidad y apoyo y ni siquiera comprensión hacia el gobierno y hacia las instituciones. Los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, los medios digitales, son también actores de primer orden y de primera línea de la comunicación política, ¿no? Eh, Conjuntamente con, obviamente, con con los actores institucionales, con los partidos políticos, con los candidatos, con los gobernantes, con los gobiernos, con las instituciones, etcétera, ¿no? Los medios actúan como intermediarios cruciales, son los que transmiten los mensajes de los políticos en cualquier estado en el que se encuentren, pero también, esto es súper importante y esto es clave, pero también los filtran, los interpretan, los critican y a menudo, muy a menudo, establecen la agenda de lo que es importante. Alguien lo definió, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero alguien lo definió de una manera que a mí me parece muy gráfica y muy clara y muy contundente. Lo definió como el perro guardián de la democracia. Es decir, los medios son los guardianes de la democracia. Son guardianes agresivos, son guardianes que ponen límites, son guardianes que no permiten excesos, en fin, obviamente estamos hablando en una democracia plena, ¿no? En una democracia donde hay respeto irrestricto por la acción y la actuación de los medios de comunicación. Pero ese es el rol que cumplen, ¿no? En la comunicación política. Son actores también de primer orden, son actores principales de la comunicación política. Eh, la sociedad civil organizada. No estamos hablando todavía de la ciudadanía en general. Estamos hablando de las ONGs, de los grupos de interés, de los sindicatos, de los grupos corporativos. Eh, y aquí permítanme hacer una pequeña digresión, ¿no? El, 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 una de las características esenciales, principales de nuestra sociedad, de nuestra forma societal, es diferente, que nos diferencia, que es una seña particular de los bolivianos, es que nosotros somos profundamente gregarios y corporativistas, ¿no? En Bolivia, mucho más que en cualquier otra sociedad, por lo menos las que yo conozco, las que yo he estudiado, las europeas, Estados Unidos, América Latina, en fin, no conozco mucho África ni Asia, pero dentro de lo que conozco, Bolivia es un caso muy particular de corporativismo. Acá hay sindicatos de todo, hay asociaciones absolutamente de todo. Y el poder de esas corporaciones es inmenso, es increíblemente grande y fuerte. Tanto es así que lograron a partir del año 2002 y se consolidaron en el año 2005 en conquistar el poder político a través de un instrumento político que ellos mismos generaron, ¿no? El movimiento al socialismo, el instrumento por la soberanía de los pueblos, es una confederación
de estos gremios, es una confederación de estas corporaciones sindicales, cocaleros, transportistas, cooperativistas, cuentapropistas, gremiales, etcétera, ¿no? Que se agrupan, ¿no? Y constituyen una fuerza política y han gobernado durante ya van casi 20 años, ¿no? Con el cortísimo interregno del gobierno de Yanine Áñez. Pero esa fuerza, ¿no es cierto?, es fundamental, que en general, en teoría, está presente, como digo, como uno de los actores importantes de la comunicación política, pero en el caso de Bolivia, en el caso nuestro, tiene esa peculiaridad de ser algo realmente, realmente potente, realmente poderoso, ¿no? Entonces, eh, estos actores tienen la característica de representar intereses específicos y utilizan la comunicación para influir en las políticas públicas, movilizar a sus miembros y presionar a los demás actores políticos, ¿no? El, lo que los hace particulares es que ellos defienden sus intereses particulares aún muchas veces por encima del interés general, a diferencia de lo que hacen partidos políticos, gobernantes, medios de comunicación, que velan por el bien común, que velan por el interés general. En el caso de estos actores, eh, de la sociedad civil organizada, los llamamos así eufemísticamente, estas corporaciones eh, particulares, ¿no? Velan más por su interés particular que por el interés general, ¿no? Esa es su característica principal. Y finalmente, obviamente, están los ciudadanos, ¿no es cierto?, como actores de la comunicación política, los votantes, obviamente los activistas, la opinión pública, en fin. Aunque a menudo se los ha visto y se los considera solamente como receptores, los ciudadanos, obviamente, justamente por el estallido y la presencia tan arrasadora de las redes sociales, son cada vez más emisores activos, ¿no? Especialmente en esta era digital, como les digo, ¿no? La gente ya no está solamente en, digamos, en la actitud pasiva de recibir los estímulos, las influencias, etcétera, sino que también expresan opiniones, critican, apoyan y participan en el debate público, influyendo de manera muy, muy fuerte y contundente en la dirección misma de la política, ¿no? Hay esa actitud, digamos, tan tan contundente, tan activa, tan proactiva ahora de la ciudadanía, lo cual los convierte, como digo, en un actor que ya no solamente era el actor que recibía el estímulo, la influencia, sino también ahora un actor que retroalimenta eh, todo aquello, ¿no? Bien, entonces hasta aquí hemos estado trabajando esta primera parte que como les mencionaba al principio de la clase es un poquito árida, es la parte más conceptual, ¿no? Todavía vamos a tener en la segunda parte de esta clase, porque a eso está destinada esta clase, a sentar estas bases conceptuales, ¿no? Pero espero que hayan tomado nota, hayan tomado apunte cuando retornemos dentro de unos minutos al curso puedan tener
sus preguntas listas o sus comentarios a lo que hemos visto en esta primera parte. Le vamos a dedicar unos 5, si es necesario más, a la participación de ustedes, ¿ya? Entonces, hacemos una pausa muy breve de unos 5 minutos y estamos de nuevo acá para continuar con la clase, ¿ya? Muchísimas gracias.
Ricardo, buenas noches. Estás sin audio. No, no se escucha. Hola, hola. ¿Nada? Ahora se escucha, ahora sí se Ahora escucha. sí, ahora Ahora sí. sí. Sí, Oh, ya. correcto. Hablando de tecnología, ¿no? Bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, Se sí, se escucha escucha Perfecto, perfecto. 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 Entonces quedo a disposición de ustedes. No sé si tienen alguna, cuando no levantan mucho la mano es porque o ha estado muy claro o no se entendió nada. Espero que sea lo primero. ¿Está todo bien? Nadie tiene ninguna consulta, nada. O sea, continuamos nomás. Bien, vamos para adelante entonces. Si no hay ninguna consulta, vamos avanzando. A ver, Julio Roca, luego Esther Mamani. Sí, ¿qué No, tal, Julio Roca Ricardo? no. Julio Roca nomás. Esther Mamani está haciendo así. Julio Roca, adelante. Sí, ¿qué tal, Ricardo? Buenas noches. Un saludo. Y a todos los que estamos justamente captando todo esto y en esta ocasión, gracias a su importante aporte. Eh, la verdad que, por lo menos en mi caso, yo tenía una idea o un concepto un poquito más restringido de la comunicación política, ¿sí? Eh, he vinculado más la comunicación política a eh, ese camino necesario que tiene que tener un político, ya sea en la captación del interés para que pueda ser elegido como autoridad o para algún cargo público, o como ya autoridad electa en algún cargo público efectivamente, y de esa forma ir formateando o dándole eh, voy a reiterar esto, dándole forma a su mensaje, a su manera de intentar comunicarse con el público, con los ciudadanos, en cualquiera de estos dos escenarios. Pero de acuerdo a lo que se ha expuesto en esta primera parte, eh, entiendo que la comunicación política es mucho más amplia todavía y por supuesto nos involucra a los medios de comunicación, no solamente como medios, sino también como actores en todo este esquema, ¿no? Así es, Julio. Mira, como les decía al principio, ¿no? Esta es una disciplina, pues, fascinante, ¿no? Con muchas aplicaciones. Las más conocidas son las que has hecho mención, ¿no? La comunicación política aplicada normalmente se la conoce como marketing político aplicado a las campañas electorales o como comunicación gubernamental cuando trabaja o como manejo de crisis. Son las tres aplicaciones, digamos, más conocidas de la comunicación política, pero a mí me ha parecido importante darles esta introducción para que vean ustedes que es un campo muchísimo más vasto, ¿no? En otras partes, en Estados Unidos, en Europa, en otros países de América Latina, se trabaja mucho pues el tema del lobby, el tema de cabildeo, el tema de las causas. Bueno, hay miles de cosas que se pueden hacer con comunicación política, ¿no? Y para todas ellas vale lo que vamos a aprender en las próximas clases, ¿no? En los próximos minutos. Adelante, Lorena, por favor. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Sí, evidentemente la comunicación política es
una herramienta que es como necesaria e importante, no solamente a partir de los actores Perdón, políticos. Lorena, un segundito, hay un ruido ahí, no sé, alguien tiene el micrófono abierto. ¿Me logran escuchar ahora? No, hay un audio de fondo. Sí, lo que pasa es que estoy en mi trabajo, Ah, entonces, bueno, eres tú. Ya, sí no, está de fondo, perdón. Pero dale bueno, nomás. les decía que evidentemente la comunicación política es una herramienta importante para no solamente los actores clave, que son los políticos, sino para el otro lado, que es la sociedad. Sin embargo, creo que ahora más que nunca, por el contexto en el que nos estamos desarrollando, creo que también tiene desventajas que de pronto hay que saber manejarlas. Primero, la desconfianza en las instituciones. Creo que hemos sido perforados por todo lado y hay una desconfianza muy grande. Después, la polarización, más que nunca, hoy no solamente estamos entre derechas e izquierdas, sino entre Oriente y Occidente, y polarización tan complicada que también puede evitar que el mensaje llegue tal cual se lo está tratando de manejar, digamos, ¿no? Luego, a todas luces, las plataformas digitales son una herramienta importante de comunicación, pero también de desinformación. Y la manipulación o se podría sentir, y una vez más digo, hoy más que nunca, por esta desconfianza y por esta perforación que hemos tenido del sistema, se puede sentir que hay una manipulación en lugar de un proceso de información. Entonces, creo que a partir de esto sería importante trabajar como de una manera más sensible, tal vez esta herramienta, que en lugar de ser herramienta, tomando en cuenta estos elementos o desventajas que, ¿no? eh, podría más que ayudar, desayudar, digamos, ¿no? No, muy interesante lo que comentas, Lorena, y me va a gustar mucho que al final del curso retomemos estos tus puntos, porque muchas de las cosas que has planteado las vamos a tocar ahora en las clases, ¿no? Y vamos a ver la manera de afrontarlas de la mejor manera, ¿no? Pero sí, es muy interesante lo que acabas de decir y vamos a ver cómo la comunicación política puede tener también una utilidad muy práctica en el sentido este, ¿no? Del que ya hemos hablado, ¿no? Conceptualmente, pero que vamos a hablar también en la práctica de resolver los problemas de la comunidad. Bueno, vamos a continuar entonces y ahora nos vamos a adentrar al tema ya, perdón, del proceso de la comunicación política, ¿no? Eh, el, que no es diferente del típico proceso de la comunicación como la conocemos y como ustedes la han estudiado, ¿no? Pero tiene unas particularidades, tiene unas especificidades que va a valer la pena ver y analizar, ¿no? Eh, el, ¿Cuáles son los elementos del proceso comunicativo en política? Vamos a tratar acá de desglosar, pero también de ver su adaptación al tema político del proceso comunicativo en sus componentes esenciales, ¿no? Vamos a ver cómo el proceso de la comunicación se adapta y establece algunas especificidades, algunas particularidades con el proceso de la comunicación en general. Igual que en cualquier proceso de comunicación, en política existe en primer lugar un emisor, ¿no es cierto?, que es quien comunica. En política, el emisor puede ser un candidato, puede ser un partido, un presidente, un ministro, un portavoz gubernamental, o como hemos visto, un grupo de la sociedad civil, un líder sindical, un
presidente de una confederación de empresarios, un presidente de un comité cívico, en fin. Lo primero y lo más importante, en la comunicación política moderna, el mensajero es el mensaje. Grábense esa frase. El mensajero es el mensaje porque la vamos a repetir a lo largo de todo el curso. La credibilidad del emisor es fundamental. Es el hecho que define hoy en día la eficacia de la comunicación política. Por eso decimos que el mensajero es el mensaje. Sí, el mensajero es percibido como honesto, como competente, como idóneo, como confiable. Entonces, el mensaje va a ser asumido de manera adecuada. La imagen, la trayectoria del emisor influyen de manera capital, definitiva en cómo se recibe el mensaje. El mensajero es el mensaje en la comunicación política moderna. Hace tiempo, hace algunos años, en la comunicación política habían distintos elementos que hacían a la efectividad, a la eficacia del mensaje. Siguen existiendo, los vamos a ver ahorita, los vamos a estudiar, siguen existiendo esos elementos. Pero el elemento sustantivo, central, principal hoy día es que la credibilidad, la autoridad del emisor sean claves, ¿no? Me refiero a la autoridad moral, a la autoridad de carácter, digamos, intrínseco, ¿no? No me refiero a la autoridad de si es presidente, si es ministro, no. Me refiero a el que esté investido el emisor de esas características que son fundamentales y centrales para construir su credibilidad. Honestidad, competencia, idoneidad, confiabilidad. Entonces, dentro de los elementos fundamentales que hacen al proceso comunicativo en política, está el tema del emisor, es decir, quién es el que comunica. Por supuesto que el mensaje es el corazón del proceso de la comunicación política, es decir, ¿qué es lo que se comunica? El mensaje es el contenido que el emisor desea transmitir. En política, eso normalmente incluye propuestas de campaña, políticas gubernamentales, críticas a la oposición, posicionamiento de valores ideológicos, promesas, explicación de políticas públicas, etc., ¿no? Es decir, el contenido de lo que queremos comunicar empaquetado en palabras, en una manera que pueda ser comprendida tal como le estamos planteando por el receptor. El mensaje siempre debe ser claro en política, debe ser conciso, debe ser coherente y por sobre todas las cosas debe estar adaptado a la audiencia y al canal por el cual se está transmitiendo y se está queriendo posicionar este mensaje para que éste sea eficaz, para que éste sea verdaderamente efectivo. Un mensaje
político efectivo no solo informa, sino que también persuade y moviliza. Incorpora argumentos lógicos, apelaciones emocionales y un llamado a la acción, ¿no? Es decir, tiene todos y cada uno de estos elementos. Lo vamos a desarrollar en una clase posterior que le vamos a dedicar mucho tiempo a la construcción del mensaje, ¿no? Ahorita estamos viendo nada más en términos conceptuales las características que tienen que tener, pero anótenlas y ténganlas claras, ¿no? Un mensaje político efectivo, como les digo, no puede limitarse solamente a la información, ¿no? Porque su objetivo es otro, su objetivo es persuadir, su objetivo es generar acción, movilizar, ¿no? Todos los argumentos que incorpora, todas las apelaciones que hace, las técnicas que utiliza, en fin, tienen que canalizarse, ¿no es cierto?, a través de la acción, ¿no? O sea, tienen que desembocar más bien, digo mal, tienen que desembocar en la acción, ¿no? Entonces, el mensaje siempre se, se, lo, se lo lleva a cabo a través de un canal, es decir, se lo canaliza, ¿no? Los canales tradicionales, ustedes saben perfectamente, son la prensa, la radio, la televisión, los mitines, los discursos públicos, en fin, esos son los canales, es decir, los mecanismos, las herramientas, los instrumentos a través de los cuales tratamos de posicionar el mensaje, ¿no? Hoy día, perdón, se me fue, se me fue. Hoy día, tenemos, además de estos canales tradicionales, los canales fruto de las nuevas tecnologías de información y comunicación, los canales llamados digitales, ¿no? Las redes sociales, ya hemos dicho Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube, etcétera, las plataformas, los sitios web, los streamings, los blogs, las aplicaciones de mensajería, en fin, una cantidad enorme de herramientas, de instrumentos, de canales a través de los cuales se comunica el mensaje. Cada canal, cada herramienta, cada instrumento tiene sus propias características, sus propias limitaciones y sus propias potencialidades. Influyen en la forma en que el mensaje es codificado, pero también en la forma como el mensaje es decodificado. En la teoría del mensaje, que no vamos a abundar, no vamos a entrar en Honduras acá, pero es importante que les diga algo más. En la teoría del mensaje es muy importante tener en cuenta que lo que nosotros vamos a decir va a ser escuchado, ¿no? Por alguien que tiene que entender el mensaje como nosotros queremos que lo entienda, como nosotros lo estamos planteando y elaborando para su posicionamiento, ¿no? Es decir, el mensaje no solo tiene que ser, como les he dicho hace un momento, no solo tiene, ay Dios, no solo tiene que ser claro, conciso y coherente, ¿no? Sino que debe ser necesariamente, imprescindiblemente adaptado a la audiencia, por un lado, pero también al canal, es decir, a la herramienta, al instrumento que estamos tratando de utilizar. Además del emisor del mensaje, como en todo proceso comunicativo, está el receptor, es decir, a quién se está comunicando. El receptor es
obviamente, como su nombre lo indica, es la audiencia a la que va dirigido el mensaje. En política, esto puede ser desde la ciudadanía en general hasta los votantes indecisos, los grupos demográficos específicos, algún grupo corporativo en particular, activistas y, por supuesto, también es muy común a otros actores políticos, ¿no? A contendientes, rivales, aliados, etcétera, ¿no? Entonces, hay una variedad de audiencias a las que puede estar dirigido el mensaje. Estas audiencias son el receptor, ¿no? Es a quien estamos tratando de comunicar. Los receptores no son pasivos. En ningún caso, nunca fueron, mucho menos hoy, en la era digital, en la era de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Interpretan el mensaje a través de sus propios filtros, a través de sus propias creencias, de sus propios valores, de sus propias experiencias. Es decir, una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que el receptor escucha. Lo ideal es que se parezcan, lo ideal es que estén muy cerca, lo que estamos tratando de decir con lo que se está entendiendo en la realidad, con lo que se está entendiendo verdaderamente, ¿no? Por eso también es clave, fundamental, imprescindible la segmentación de audiencias en la comunicación política moderna. Es decir, ya la época de los mensajes generales, grandes, ¿no? Paraguas se llamaban en la comunicación antigua, ¿no? Ya no son tan eficaces, ya no son tan efectivos, ¿no? Ahora, la adaptación de los distintos mensajes a las diversas audiencias, a las necesidades e intereses de diferentes grupos, viene a resultar fundamental, ¿no? Y para eso nos ha ayudado pues mucho y nos ayuda muchísimo cada vez más, como les digo, las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora, antes segmentábamos ¿no? Todo lo que podíamos a través de la radio, sobre todo, buscábamos los programas de entretenimiento, los programas de música para los jóvenes, etcétera. Bueno, teníamos una capacidad de segmentación hasta hace algunos años relativa, ¿verdad? Podíamos segmentar audiencias, hombres y mujeres, separábamos, después área rural, área urbana, jóvenes, gente de mediana edad, gente de tercera edad, por niveles socioeconómicos, ¿no? Hacíamos mensajes para los sectores más populares, para los sectores medios, para la gente más interesada, más culta, en fin. Ese era el nivel de segmentación al que podíamos llegar. Pero ahora, con las nuevas tecnologías, pues prácticamente nuestro nivel de segmentación es infinito. Es decir, podemos llegar a segmentar casi individualmente, casi personalmente, que es lo que ha pasado en las últimas elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, esto viene desde el Brexit, ¿no? De hace unos, creo que es hace 10 años el Brexit en Gran Bretaña, cuando el Reino Unido decidió salirse de la Unión Europea, ¿no? En esa campaña fue la primera campaña que se sepa, ¿no? Que se conozca, en la que se hizo una gran manipulación de la Big Data con fines electorales, ¿no? Una manipulación de los algoritmos para inducir a la gente a votar de determinada manera. Claro, por supuesto, entenderán ustedes hoy en día o sea, Facebook, Google, Instagram, en fin, todas las redes sociales saben más de nosotros que nosotros mismos, ¿no? Saben más sobre nuestros gustos, sobre nuestros sueños, sobre nuestras aspiraciones, sobre nuestros miedos, sobre nuestras demandas que nosotros mismos.
ustedes saben cómo se utilizan estos algoritmos para hacernos escuchar la música que supuestamente es la que más nos gusta, para hacernos consumir la ropa o los artefactos que nosotros más preferimos, etcétera. Si esa manipulación se da a ese nivel y de manera personal, cualquiera de ustedes lo puede comprobar, lo comprueba todos los días cuando, no sé, pone por casualidad en un correo electrónico o en una búsqueda en Google, pone pasaje a Madrid, digamos, y inmediatamente le empiezan a salir ofertas, ¿no? De alquiler de autos, de hoteles, de pasajes, etcétera, ¿no? Es porque la computadora ya ha recibido esa información y el algoritmo nos va a comenzar a martirizar con ese asunto, ¿no? O lo mismo cuando entramos al TikTok o entramos al Instagram y siempre nos muestra lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y nos induce de determinar. Bueno, todo eso se usa en política ahora, ¿no? Porque esta segmentación de audiencias a través de la manipulación de la Big Data, ¿no? Y ahora llevada al infinito con la inteligencia artificial, con la capacidad que tiene de síntesis la inteligencia artificial, nos ha llevado a una situación pues impensable. Se puede hacer casi campaña individual, casi podemos elaborar ahora mensajes y podemos lanzar ideas, propuestas, ¿no? Adaptando los mensajes a las necesidades e intereses no solo de diferentes grupos, sino de receptores casi individuales. Ahora bien, en este proceso de la comunicación, de emisor, mensaje a través de un canal a un receptor, lo importante es conocer, saber el efecto, ¿no? Es decir, con qué consecuencia se ha emitido y se ha posicionado ese mensaje para conocer la eficacia, la efectividad del mensaje. El mensaje, siempre la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿el mensaje logró su objetivo? Dependiendo de cuál ha sido el objetivo, ¿no? Por ejemplo, en una campaña electoral, ¿cuál es el objetivo? Es ganar votos, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntarse, ¿este mensaje nos hace ganar o nos hace perder votos? Y eso se puede medir. Para eso están las herramientas de investigación en materia electoral, ¿no? Pero la efectividad, la eficacia de un mensaje está en la medida si ha logrado o no su objetivo. Como les digo, los efectos pueden ser diversos: cambios de opinión, refuerzo de una creencia existente, movilización para la acción, puede ser también indiferencia, puede ser lo que sea, ¿no? Pero, ¿cumplió el objetivo deseado o no cumplió el objetivo deseado? Si logró el objetivo, ¿en qué medida logró el objetivo? Por ejemplo, si el objetivo del mensaje era ganar votos, ¿cuántos votos ganó? Si es que se puede cuantificar. Por el contrario, si el mensaje fue fallido, si el mensaje fue falso, fue mal planteado, inoportuno, o fue mediatizado por el adversario, etcétera, ¿cuánto daño nos hizo? ¿Cuánto daño nos causó? ¿Cuántos votos nos quitó? ¿Cuánto apoyo? Etcétera, ¿no? Bueno, es verdad, medir los efectos del mensaje es complejo, ¿no? Y eh, a menudo se realiza a través de encuestas de opinión, análisis de comportamiento electoral, ahora monitoreo de redes sociales y también, por supuesto,
del análisis de la conversión digital. Sí, María Ulo, ¿quieres decir algo? Sí, Lice, buenas noches. Buenas noches, Un adelante. poco quizás para ilustrar un ejemplo, usted habló de la comunicación política que es persuadir, que es movilizar una acción. Se supone que esa acción tiene que ser y esa persuasión positiva en favor del candidato en esta época electoral. Un ejemplo de que la comunicación política es fallida o es confusa o es equivocada puede ser el tema de Velasco, porque con las últimas declaraciones, el candidato a vicepresidente de Tuto Quiroga, que ha emitido unas declaraciones en sentido, por ejemplo, de ser sexy cuando uno trabaja en el Estado, algo así, no recuerdo muy bien. Y esta acción, claro, seguramente ha persuadido, pero ha sido de manera negativa, ¿no? A la acción de movilizar, pero ha generado memes y otro tipo de comentarios que lo han triturado en muchas ocasiones en las redes sociales. Eso era básicamente, por favor. Sí, justo, está muy bien el ejemplo que pones porque eso nos permite graficar lo que estábamos tratando de explicar, ¿no? Cuando uno emite un mensaje, ¿no? Sea porque hay mensajes que son preparados, que son diseñados, ¿no? Y que se calcula cuál va a ser su impacto, ¿no? Su consecuencia. Y hay otros que son también mensajes improvisados, ¿no? Que son producto de la espontaneidad, ¿no? Acá en Bolivia sobre todo, pues, ¿no? Los dejan hablar a los candidatos, los mandan ahí con ustedes, con las fieras, a que les hagan decir cualquier cosa. Entonces, eh, eh, la única manera de saber si este mensaje, en este caso de este joven, eh, que no sé, a mí me parece que ha sido más espontáneo, no creo que haya sido nada planificado ni nada preparado. Esto que salió espontáneamente, ¿cuál es el efecto que ha causado? Es la pregunta que te decía, que hay que hacerse, ¿no? ¿Esto nos ha ganado votos o nos ha hecho perder votos, ¿no? Y para eso hay herramientas, para eso hay encuestas, para eso hay análisis de la conversación digital, para eso hay análisis, ¿no? De grupos focales, etcétera, ¿no? Yo me imagino que la campaña de ellos estará midiendo eso, ¿no? Si es que están trabajando profesionalmente, me imagino que sí, porque hasta donde sé es el profesor Durán Barba, el asesor estratégico de esa campaña. Él es un reconocido consultor político, un estratega de alto vuelo. Entonces, me imagino que estará midiendo cuál ha sido el impacto, ¿no? Eh, yo no podría decirte si ha sido bueno o malo, ¿no? Porque lo que te puedo decir es que tiene cosas claramente buenas y cosas claramente malas, pero ¿cuál pesará más? Lo claramente bueno es que a este chico no lo conocía nadie y ahora lo conoce muchísima más gente. Eso es indudable. En ese sentido, si la idea era hacerse conocer, ¿no es cierto? Logró el objetivo. Es decir, hoy día conoce muchísima más gente a Juan Pablo Velasco que la que conocía antes de la emisión de ese mensaje. Y eso es digamos, lo más positivo, ¿no? Todo el mundo está hablando de eso, han hecho memes, en fin, o sea, ha elevado sus niveles de reconocimiento y eso es siempre muy importante, sobre todo para un candidato desconocido. Eso es clave. Lo malo, claramente, lo malo es que para lo que él está postulando, esa declaración no ha sido la más feliz, ¿no? Él está postulando a presidente de la Asamblea Legislativa, presidente nato del Congreso. Se supone que se requieren determinadas, no está postulando para ministro de Innovación, ni para ministro de Nuevas Tecnologías, ni siquiera para ministro de Economía, ¿no? Está postulando para vicepresidente, que tiene otras características. El vicepresidente requiere de otros atributos, de otras habilidades, por lo menos en el imaginario de la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido sí parecería un mensaje fallido, ¿no? Pero, y que podría ser condenado por la gente y que le podría quitar votos. Habrá que ver. Ellos harán sus mediciones y verán qué es lo que ha funcionado mejor. ¿Ok? Muchas gracias. Con gusto. Bueno, sigamos.
Entonces decíamos que el efecto es el impacto, la consecuencia del mensaje en el receptor, y lo que hay que medir es si el mensaje ha logrado el objetivo, ¿no? Terminamos esta parte diciendo que medir los efectos es complejo, ¿no? Y a menudo se realiza a través de herramientas, ¿no? De investigación, sea cuantitativas, cualitativas, etcétera, y a veces eso no resulta muy claro precisamente, ¿no? Bien, vamos a analizar ahora algunos de los modelos básicos de la comunicación política. Para, digamos, cerrar, para ir concluyendo esta fase conceptual, digamos, de categorías que a mí me interesa que estén bien posicionadas en ustedes para, para poder entender mejor cómo interactúan estos elementos de los cuales hemos estado hablando, ¿no? Los teóricos han propuesto diversos modelos, pero a mí me interesa ver dos de ellos, que son también los que ustedes más conocen, ¿no? Adaptados, aplicados al tema de la política, ¿no? Uno de ellos es muy antiguo, ¿no es cierto? Es del siglo pasado, el modelo de Laswell, lo deben conocer muchos de ustedes, que se plantea con 5 preguntas, ¿no? ¿Quién emite el mensaje? ¿Qué dice el mensaje? ¿Cómo? ¿No es cierto? Se hace a quién y con qué efecto. Es, como ustedes conocen, como ustedes saben, con mucho conocimiento, que es uno de los modelos más simples y fundacionales de la comunicación. Se ha resumido siempre en la pregunta ¿quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto? ¿No? Para analizar cualquier mensaje, para ver su eficacia, su efectividad, el cumplimiento de sus objetivos, la consecuencia que ha tenido o no, tenemos que analizar, por lo tanto, al emisor, una especie de análisis de control, ¿no? El quién dice qué, el mensaje propiamente dice que es un análisis de contenido, es decir, qué dice el mensaje como tal, en qué canal, ¿no es cierto? Tenemos que hacer el análisis de la herramienta, del medio, a través del cual ha sido lanzado e intentado de posicionar. ¿A quién? El análisis de la audiencia, a quién estaba dirigido este mensaje para conocer si realmente ha sido efectivo y cuál ha sido el efecto, el impacto, el análisis de los efectos, ¿no? Es decir, análisis de control, análisis de contenido, análisis de medios, análisis de audiencia y análisis de efectos. Este modelo es un modelo lineal y unidireccional. Es útil en gran medida como para un primer acercamiento, ¿no? Pero no captura la complejidad de lo que es verdaderamente la comunicación moderna. Pero sirve como antecedente porque, por ejemplo, para el ejercicio que hemos hecho hace un ratito de la declaración de este joven, podrían ustedes intentar ese ejercicio ahora cuando termine la clase, ¿no? Hacer un análisis de control de quién dijo, obviamente lo dijo el candidato, si era la persona adecuada, indicada para decir ese mensaje, qué dijo, ¿no? Verdaderamente cuál es la esencia de ese mensaje, qué es lo que planteó, a través de quién lo dijo. No ha sido a través de entiendo, de un medio de comunicación tradicional, no ha sido en una entrevista de un canal de televisión, de una radio, sino ha sido en una red social, ¿no? En un streaming, en estos medios digitales. Hay que tomar en cuenta eso, es muy importante para el análisis.
¿A quién estaría dirigido esto? ¿No? ¿Cuál sería la audiencia a la cual se estaba dirigiendo este señor? ¿No? Y finalmente, ¿cuál fue el efecto? ¿No? Bueno, ustedes no van a tener las herramientas ni los instrumentos de medición, ni cuantitativos ni cualitativos de aquello, pero pueden hacer como es un ejercicio académico, pueden hacer una especulación al respecto, ¿no? Bueno, les decía, este modelo es lineal, se lo puede utilizar, ¿no? Pero no es, digamos, el que se adapta mejor a una realidad como la que hoy día vivimos. En cambio, existe este otro modelo que se denomina el modelo de flujo en 2 etapas y múltiples etapas, ¿no? Que es el mismo modelo en realidad, de 2 etapas y múltiples etapas, solo que en el caso del de múltiples etapas, ¿no? Tiene más elementos que analizar. Básicamente, estos modelos lo que hacen es reconocer que los mensajes no llegan directamente del emisor a todos los receptores de manera uniforme. Me explico. El flujo en 2 etapas sugiere que los mensajes de los medios, sobre todo los medios masivos, son primero recibidos por líderes de opinión, es decir, personas influyentes en sus comunidades, en sus redes sociales, ¿no? en sus lugares de convivencia, y luego estos líderes reinterpretan y transmiten el mensaje a sus seguidores, ¿no? En el flujo en 2 etapas, entonces, tenemos, además de el mensajero, el mensaje y el canal y el receptor, tenemos un receptor que se disloca en 2 etapas, que se disloca en 2 partes. Es decir, primero un receptor que es el que va a tamizar, ¿no? Que es el que va a reinterpretar el mensaje y lo va a retransmitir al conjunto o al resto de los receptores. En los modelos de múltiples etapas amplían esta idea, reconociendo lo que es más o menos hoy día lo que sucede en la modernidad, ¿no? Una red más compleja de influencias donde los mensajes pueden pasar por varios receptores antes de llegar al receptor final. Y donde esa interacción entre individuos es tan importante como la exposición de los receptores a los medios, sean estos masivos o digitales. El modelo de Laswell en gran medida nos puede ayudar a analizar los mensajes de los medios tradicionales, de los medios masivos, ¿no? Los mensajes en radio, los mensajes en televisión, los mensajes en la prensa. Pero el modelo de múltiples etapas, sobre todo el de múltiples etapas, porque el de 2 etapas puede servir para algunas cosas muy particulares, muy específicas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un mensaje del presidente a la nación, o cuando hay un comunicado muy importante, en fin, ¿no? Pero sobre todo los mensajes que se inician, emergen y fluyen a través de las redes sociales virtuales, a través del Internet, a través de las nuevas tecnologías, solo pueden ser analizados a través del modelo de múltiples etapas, ¿no? Este modelo, como les digo, que reconoce
una red mucho más compleja de influencias, ¿no? Donde los mensajes pueden pasar por varios receptores, por varias personas antes de llegar al receptor final. Y esto hace que el mensaje muchas veces se trastoque, cambie, inclusive llegue completamente distorsionado, ¿no? al receptor, ¿no? Hace que sea mucho más difícil la elaboración y lograr la eficacia y la efectividad del mensaje, ¿no? Eh, vamos a analizar, vamos a ver algunos ejemplos más adelante, ¿no? El proceso comunicativo rara vez es perfecto. Además de estos elementos que hemos hablado, ¿no? De emisor, mensaje, canal, receptor, los distintos modelos para interpretarlos, etcétera, tenemos que tomar en cuenta que el proceso de la comunicación, y sobre todo de la comunicación política, casi nunca es perfecto, ¿no? No se produce. Diversos factores pueden distorsionar o impedir, ¿no es cierto?, que lleguen de manera eficaz. A eso se llama ruidos y barreras en la comunicación política. Vamos a ver algunos ruidos y barreras que son los más característicos de nuestra época. El primero de ellos, sin duda alguna, es aquel que se refiere a la desinformación y a la sobrecarga informativa, ¿no? Principalmente, fundamentalmente ahora, en la era digital, la cantidad de información es abrumadora y gran parte de ella puede ser incorrecta o intencionalmente engañosa, ¿no? Es el caso de las fake news, dificultando que el receptor distinga lo verdadero de lo falso, ¿no? La paradoja, se llama, de la era digital. En esta era digital, cuando más acceso y más capacidad y más posibilidad que tenemos de acceder a información, ¿no? Es cuando estamos más desinformados por efecto de la saturación. El efecto de la saturación, es decir, esto que decíamos, la cantidad de información abrumadora y gran parte de ella incorrecta, ¿no? A veces incorrecta simplemente por fallas, digamos, en la elaboración de los mensajes, pero también de manera intencionada, como es el caso de las fake news. Entonces, este es un primer ruido, una primera barrera que tenemos que tomar en cuenta que vivimos en la comunicación política moderna. Luego están los sesgos y los filtros del receptor, ¿no? Es decir, en la sociedad en la que vivimos, precisamente por todo lo que hemos dicho, cada persona tiene sus propios canales de verificación, sus propios canales de legitimación de los mensajes, de las informaciones, de las noticias que le llegan. Y tienen, por supuesto, todos sus sesgos y todos sus filtros que están preparados para rechazar o aceptar con mayor o menor facilidad determinada información en lugar de otra, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien está expectando las elecciones, en el caso, digamos, actual, en nuestro país, está expectando el proceso electoral de una manera todavía independiente, ¿no? De una manera imparcial, ¿no? Tiene una actitud ante la publicación de encuestas, ¿no? ¿Cuándo ha sido el domingo, no? El domingo ha salido la encuesta de Unitel, ¿no? Y en esa encuesta hay determinados porcentajes, en fin, ya han salido los analistas a analizar, etc. Una es la actitud de la gente que todavía no decidió su voto.
que puede escuchar a uno, otro analista, coincidir, no, más o menos. ¿Sí? Pero otra completamente diferente, como ustedes han podido notar, es la actitud de quien ya tiene puesta la camiseta, de quien ya está comprometido, involucrado con la campaña de algún candidato, ya es candidato, digamos, de alguna fuerza política, en fin. La actitud es completamente distinta. A los que les ha favorecido, entre comillas, la encuesta, la aplauden, dicen, pucha, estamos, qué bien, qué buena encuesta, estamos primero. Los que les ha desfavorecido, no, es una encuesta trucha, no sirve para nada, es manipulada, es parte de la guerra sucia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un ruido central, fundamental de la que se produce en la comunicación política y que dificulta, digamos, este posicionamiento del mensaje. También está, por supuesto, el ruido técnico y también el ruido semántico, ¿no? Para el ruido técnico se refiere a problemas en el canal, ¿no? Mala señal, interferencia, no se ha logrado comprender lo que se ha dicho exactamente, etcétera. Y también está el ruido semántico, ¿no? El tipo de lenguaje, la jerga política, la ambigüedad, todo aquello pueden impedir la comprensión adecuada, eficiente, eficaz del mensaje, ¿no? Entonces, están dos elementos más finales, la falta de credibilidad del emisor, y hemos hablado abundantemente de eso, es lo esencial en la comunicación política, el mensajero es el mensaje, y cuando el emisor, el mensajero no es creíble, el mensaje no tiene posibilidad de ser efectivo, ¿no? Y finalmente, lo que alguien ha notado ya y que vamos a abundar en la próxima clase, que es el tema de la polarización, ¿no? La polarización es el principal ruido en este momento y la principal barrera para la adecuada comprensión de los mensajes en la comunicación política en nuestra sociedad. En sociedades polarizadas como la nuestra, los mensajes de un lado son automáticamente rechazados por el otro, incluso antes de ser escuchados, ¿no? Comprender estos elementos y barreras es crucial para diseñar estrategias de comunicación política más efectivas y éticas. Bueno, les dejo como conclusión de esta clase. Hoy lo que hemos hecho es explorar los cimientos de la comunicación política. Hemos visto que es un proceso complejo, dinámico, pero al mismo tiempo esencial para la vida democrática, que ha evolucionado drásticamente con los avances de la tecnología, ¿no? Hemos identificado sus principales actores y desglosado el proceso comunicativo en sus elementos clave, reconociendo que no es un camino lineal, sino una interacción constante llena de desafíos. En nuestra próxima clase profundizaremos en cómo se construyen estos mensajes y las estrategias para proyectar una imagen política efectiva. ¿Ya? Dejo estos minutitos que nos restan, me pasó un poquito, mil disculpas, los podemos recuperar al principio de la próxima clase el jueves, pero no sé si tienen alguna cosa urgente, alguna pregunta o algún comentario o alguna aclaración sobre lo que hemos venido hablando. Por supuesto que todas las presentaciones con todos los aditamentos y accesorios van a estar en la plataforma, ¿no? Para que los puedan repasar y revisar. Estoy a su disposición. ¿Está todo muy claro entonces? Sospecho. ¿Sí? Sí. Sí, todo Bueno, claro. bueno, si está todo claro, me quedo Gracias. tranquilo, contento y feliz. Y los espero el próximo jueves a esta misma hora en este mismo canal. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches. noches, licenciado.